Buenos días, amada iglesia. Bueno, damos gracias al Señor por un domingo más que nos permite en su gracia congregarnos. Lo hermoso de reunirnos, de unirnos, de alabar, glorificar su nombre, y también la maravilla de que Él nos haya dejado su palabra, la cual es el alimento, la fortaleza para nuestra alma. Yo les invito en esta mañana a que puedan abrir la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a seguir con el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Y vamos a leer un párrafo que es desde el versículo 1 al versículo 18 inclusive. Llegamos a un punto en la epístola donde vamos a hacer un recorrido por todo lo visto para explicar el sentido del párrafo, y vamos a anexar la explicación de 3 versículos más que tenemos que seguir desentrañando. Dice así la palabra del Señor en 2 Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas,
aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Clamamos al Señor que Él la aplique a nuestros corazones. Bueno, estamos abordando una carta que, bien decíamos, es una carta escrita con un propósito principal. El propósito principal de Pedro en esta carta es oponerse frontalmente a la mentira de los gnósticos. Es por eso que el sermón de hoy se titula Refutando la mentira de los gnósticos. El sermón de hoy contiene dos puntos principales: derrotando la mentira de que Cristo no es Señor, y el segundo punto, derrotando la mentira de que Cristo no va a volver. El foco puntual del gnosticismo, que en el primer siglo estuvo imperando en la cultura greco-romana, fue justamente mezclar las historias y las fábulas que tenía esa creencia, que era como un conjunto, digamos, como una elaboración de creencias, digamos, del helenismo griego, con un poco de judaísmo, y ellos habían elaborado un sistema de creencia que procuraban, obviamente, aplicarlo y compartirlo como si fuese doctrina cristiana. La mentira, entonces, siempre entra de una manera pero tan sutil que puede dañar la verdad. Y lo que Pedro está haciendo, guiado por el Espíritu Santo, es sacar a luz la verdad para frenar el perjuicio de la mentira. Y mis amados hermanos, la mentira tiene un antídoto. Se llama la verdad. Y eso es lo que usa Pedro. No usa otra cosa. La mentira de los gnósticos, entonces, fundamentalmente atacaba el señorío y la divinidad de Cristo, por lo cual exponía a las personas a que verdaderamente dudaran de si la salvación era real o no. La refutación de la mentira gnóstica de que Cristo no es Dios, no es el Señor, es toda la expresión que acabamos de leer, que se extiende desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y la refutación de Pedro de que ese que ellos decían no es Dios, no es el Señor,
también decían, no va a volver. 2 misiles satánicos a la estructura del verdadero evangelio. La mentira, misiles de Satanás que intentan espolvorear la iglesia. A donde Dios irradia su luz, a donde Dios tiene un testimonio, Satanás intentará destruirlo. Es lo que le pasaba a ellos. Y fíjense en que el problema de ellos era la cultura greco-romana impresa en una elaboración conjunta que era el gnosticismo. Pero la segunda carta deja de enfocarse en la persecución de los de afuera y pasa a abrir las puertas de la iglesia para meterse adentro. Porque en realidad, cuando él habla en el capítulo 2 de los falsos maestros, se está refiriendo justamente a estos gnósticos que estaban metidos dentro de la iglesia, proliferando una doctrina confusa que negaba el señorío de Cristo y negaba el retorno de su venida. Esto había comenzado a corroer la esperanza de los creyentes. Dejaron de esperar a Cristo, pero empezó a corroer el gozo de sentirse salvos. Y el enfoque de ellos pasó a ser la mentira de los gnósticos en cambio de la belleza del evangelio. Lo que Pedro hace simplemente es reflotar la verdad del mensaje claro, transparente del evangelio y decirles, esto es el evangelio, no lo que ellos dicen. Y por eso, porque este es el evangelio, ese que es Cristo, ese que es el Señor, ese que Dios envió, ese que les ha dado vida, es el que retornará a glorificar su nombre en el día del juicio, cuando nos busque y cuando Él haga nueva todas las cosas. Cristo sí vuelve porque Él sí es Dios, Él sí está vivo, Él es el Señor. Entonces, cuando Pedro utiliza esto como un elemento justamente de defensa hacia ellos, Pedro se los aclara y él les dice justamente en el versículo 12, por esta causa yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. Lo que Pedro está haciendo para poder voltear la estructura mentirosa de los que están dentro, pretendiendo corroer la iglesia, destruir la iglesia, voltear el testimonio, lo único que Pedro hace es darles Biblia. No hace otra cosa. Darles Biblia. Lo que destruye la mentira es la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y Pedro los lleva a la palabra y simplemente les recuerda la única verdad. La única verdad es la palabra. Es por eso que Él les dice, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 15, eso se los dice en el 12, y en el 15 puede leerlo usted, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces, en esta primera defensa, en donde Él derrota la mentira de que Cristo no es Señor, Él se enfoca en mostrar la salvación que verdaderamente ellos tienen. Y en primer lugar, en esa defensa, mostrando la verdad, Pedro se encarga de hacerles ver, de recordarles la realidad de su salvación.
Y es eso lo que él les escribe en el versículo primero. Yo voy a enseñarles simplemente a que recuerden la realidad de su salvación. ¿Por qué? Porque el mensaje de los gnósticos exponía la salvación a duda, porque ellos tenían todo un sistema de fábulas en donde solo algunos iluminados y a través de algunas experiencias sensoriales podían tener contacto con la deidad. La salvación era para ellos toda una cuestión mística, de círculos de poder, en donde solo los iluminados alcanzaban a través de experiencias y de elementos y de tomar elementos y de ritos, una experiencia que les daba la seguridad de que habían tenido contacto con Dios. ¿Qué hace Pedro cuando esta mentira entra dentro de la iglesia? Simplemente les recuerda su salvación, la realidad de su salvación. Y es eso lo que dice en 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Cristo está siendo atacado con la mentira. Por lo tanto, Pedro realza la verdad de quién es Jesucristo. Y que Él es un siervo de ese Señor, al cual ellos hacen que duden, o del cual ellos hacen que duden, diciendo que no era Dios, diciendo que era un eón, una creación espiritual de condición inferior. Eso es lo que está haciendo Pedro, refutando un engaño sutil de los gnósticos, en donde descalificaban la deidad de Jesús, por lo tanto su señorío y por lo tanto su poder salvador. Entonces Pedro, ¿qué les dice? Él es un apóstol y siervo de Jesucristo, pero él los vincula a la obra de Jesucristo. Y él les dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y Él les presenta la estructura de la salvación. Él les dice: ustedes como personas son receptores de algo que no tenían. No tenían. Ustedes nacieron sin esa fe. Ese Cristo del cual el gnosticismo hace que duden, es el Cristo por el cual a ustedes les ha llegado la fe que salva. Esa es la primera manera en la que Él, con la verdad, derrota la mentira. Por eso es que le dice: ustedes han alcanzado una fe que tiene un grado de santidad igual. Es igualmente preciosa que la de ustedes. La fe de los apóstoles es la misma que la de ustedes, porque todos hemos atravesado un proceso judicial por parte de Dios. Es que hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esa fe igualmente preciosa que la nuestra. Dios ha diseñado justificar pecadores, Dios ha diseñado salvar a pecadores a través de la obra de Jesucristo. Y evidentemente Él ha elaborado un proceso judicial en el cual ha juzgado en Cristo el pecado de los escogidos. Lo que Pedro está diciéndoles es: esta es la salvación, así funciona la salvación. Y evidentemente no deben dejarse llevar por la mentira de los gnósticos. Él les recuerda que han recibido una fe que es igualmente preciosa que la de los apóstoles y que ha llegado por ellos como un acto judicial de Dios, desarrollado a través de la encarnación, de la vida y de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la única manera de ser salvos, es creer en Él. Y lo que Pedro está haciendo es voltear la mentira de que Cristo no es Señor, no es Dios, no es Salvador. En segundo lugar, Pedro lo que hace es voltear la mentira del gnosticismo, recordándoles las riquezas de su salvación. Y él se los dice de esta manera:
en 2 Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La salvación de ustedes no viene por contactos con deidades, ni tampoco por experiencias sensoriales, sino por el conocimiento de aquel que nos llamó para ser de Cristo, por su gloria y excelencia. Pedro está volteando la estructura del gnosticismo y les hace ver las riquezas de la salvación, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y este es un detalle importante. Pedro lo que hace es mostrar que con esa fe que fue recibida por gracia, Dios los ha hecho participantes a ellos de todo lo que planificó para la gloria venidera. Todo lo que pertenece a la vida nos ha sido entregado por medio de esa fe. Porque los gnósticos procuraban justamente mostrar que el contacto con Dios o el conocimiento de Dios era a través de todas esas experiencias. Sin embargo, Pedro les dice, nada que ver. Ustedes tienen acceso a todo lo que Dios diseñó. Y la puerta de ingreso es Cristo. Y nadie más. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad les ha sido dado a ustedes. Y es por su divino poder. Es Dios quien está obrando con poder para darle todo lo que le pertenece a Él. Cuando Él dice vida, es todo lo referente a la vida de Dios, es la misma vida de Cristo, es la eternidad de gloria. Cuando dice piedad, son todos los elementos que necesitamos para que en esta vida podamos mostrar a Cristo y llevar una vida piadosa. Esto nos ha sido dado. Nos han sido dadas promesas de resurrección, promesa del retorno. Se está justamente refiriendo al retorno, a su segunda venida. Pero Pedro cierra diciéndoles, ustedes son participantes de la naturaleza divina a través de la salvación. Y les hace recordar que ellos han estado en una corrupción de la cual han huido. ¿Por qué dice eso? Porque el mensaje del gnosticismo tiene bases dualistas. Los gnósticos proliferaban el libertinaje en la práctica del pecado, porque sostenían que la práctica del cuerpo no tenía vínculo ni contaminaba el alma. Pedro está desarmando con cada una de las expresiones la mentira del gnosticismo y les está mostrando que la salvación opera con santificación, porque estos maestros gnósticos mezclaban el evangelio con la libertad para pecar. Y Pedro les dice claramente, ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El efecto salvador de Dios es este: los ha justificado en la muerte de Cristo, los ha traído a sí mismo, los ha hecho participantes de la vida de Él. Ustedes ahora tienen la vida de Dios, la vida de Cristo, y por ser hijos de Dios están llenos de promesas, entre las cuales está la promesa de su retorno. Y como si eso fuera poco, ustedes ya están purificados de toda la maldad pecaminosa que los gnósticos les permiten que ustedes puedan vivir. Pedro les recuerda que por esa fe preciosa, todo lo que corresponde a la vida de Dios y todos los recursos que se necesitan para vivir una vida terrenal pura, ellos lo tienen porque son salvos por medio de Cristo. ¿Sabe, mi amado? Cada vez que la cultura moderna intente mover tu mirada del verdadero evangelio, vuelve a la palabra. Enfócate en Jesús.
Él es el autor, el consumador de la fe. No permitas que la ideología malvada de un posmodernismo te mueva la cabeza y pueda influir en tus actitudes. Pero en tercer lugar, Pedro les recuerda no solamente la realidad de la salvación, no solamente las riquezas de la salvación, Pedro les recuerda a ellos la responsabilidad de la salvación. Y de esta manera es que él refuta la mentira gnóstica de que Cristo no es Señor. Él habla de la responsabilidad de nuestra salvación cuando él en el versículo 5 y 6 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Evidentemente la verdadera salvación exigía de ellos una respuesta, y esto se conecta con el último versículo en donde Pedro cierra la puerta al liberalismo, porque la iglesia estaba tentada por la mentira gnóstica justamente a vivir una vida liberal. Pero Pedro les dice: ustedes han huido de la concupiscencia, han huido de la perversión del mundo. Es por eso que él lo conecta con la responsabilidad que tienen ahora, que son verdaderos hijos de Dios. Y de esta manera Pedro los capta, los atrae nuevamente y con la verdad derrota la mentira que los estaba alejando del Evangelio. Y él les está diciendo: ustedes deben construir con su vida un edificio de piedad que tiene una base, un cimiento, que es la fe. Es la fe que les ha sido otorgada por gracia. Es la fe que por gracia les ha sido dada para que puedan abrazar a Cristo como el Señor y el Salvador. Es igualmente preciosa que la de los apóstoles. Estamos todos en una familia, pero por estar en esta familia, la familia de Dios, a la cual le pertenecen todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios, todos los proyectos de Dios son para su familia. Todos los proyectos de Dios son para su familia. Lo dice Pablo escribiendo a los de Éfeso. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo que Pedro está diciéndoles es: ustedes son poseedores de todo el diseño redentor de Dios de eternidad a eternidad. No hay nada que Dios haya pensado para bendecir a su pueblo que ustedes no lo tengan. Pero hay una cosa: el Señor les pide una respuesta. Y la respuesta es que construyan sobre esa fe un edificio de virtud. Sobre la fe deben edificarse con virtud. La excelencia en cuanto a la vida. Sobre la virtud del conocimiento, inquirir en el conocimiento de Dios permanentemente, que es lo que nos da la firmeza en la doctrina. ¿Por qué repite conocimiento de nuevo? Porque ellos hablaban, los gnósticos, de que el conocimiento de Dios venía a través de ciertas experiencias sensoriales y ritos que solo algunos iluminados lo podían alcanzar. Él les dice: ustedes son iglesia, ustedes son pueblo de Dios, ustedes no necesitan ninguna iluminación, ni tomar ninguna sustancia, ni practicar ningún rito perverso y sexual como era el de los gnósticos para decir que lograban el contacto con la deidad. Lo que ustedes necesitan ahora es reaccionar, edificándose en piedad. La base es la fe. A la fe hay que añadir la virtud. A la virtud hay que añadir el conocimiento del Señor. Al conocimiento, el dominio propio, no escapar justamente de la resistencia permanente contra el pecado. A ese dominio propio le deben sumar la paciencia, es decir, mantenerse firmes en la resistencia contra el pecado hasta que Cristo venga. A esa paciencia hay que añadirle piedad, que no es otra cosa más que una vida enfocada en su gloria.
A esa piedad le debemos añadir el afecto fraternal, el hecho de que ese pueblo salvado por gracia sea amigo. Los gnósticos dividieron la iglesia. Los gnósticos sembraron que los iluminados estaban en una élite y que los demás eran de una calidad inferior. Por eso Pedro habla de una fe igualmente preciosa que hace al cuerpo uno, porque el efecto del gnosticismo fue dividir. Fue dividir. Y cuando Pedro les está diciendo, esta es la manera de reaccionar a la fe verdadera, les dice, al afecto fraternal le deben añadir amor. Ese afecto fraternal es la amistad. Es una palabra que en Romanos capítulo 12, el griego la traduce del término filostorgian. Es el afecto que reina en las relaciones de las personas, igual que el que hay dentro de una familia. Ese afecto fraternal debe ser parte de la construcción piadosa que destruye el objetivo gnóstico de dividir la iglesia. La iglesia padecía esta fracción en ese tiempo. ¿Y saben por qué? Porque había gente que había empezado a escuchar a los gnósticos y empezaron a dudar de Jesús y empezaron al desánimo o a seguir el desánimo de no esperarlo. Y Pedro les dice, ¿saben? Esa no es la realidad de los que están en el reino, de los que están dentro de la familia. La realidad de los que están dentro de la familia de Dios es que construyen una vida de piedad porque tienen los elementos para hacerlo y esperan al Señor fielmente hasta que Él venga. Ese es el mensaje. Él les dice, hay una responsabilidad en nuestra salvación. ¿Y por qué al afecto fraternal le añade el amor? Porque el amor ágape es algo que controla y está por sobre las manifestaciones naturales del afecto. El amor ágape es un amor deliberado, es un amor en donde la persona, por ser hijo de Dios, sabe deliberadamente y voluntariamente se decide amar y puede amar al hermano y puede perdonar al hermano y puede soportar al hermano. Por eso al amor fraternal hay que añadirle amor. Parece una redundancia, pero el amor fraternal es un afecto de vínculo y el amor ágape es lo que sostiene unido el vínculo. Y esa es la construcción que Pedro muestra para destruir la destrucción del engaño de los gnósticos. Pero no se queda ahí. Pedro refuta el engaño de que Cristo no es Señor, el engaño de que la salvación ocurría de una manera mística y de que el contacto con Dios ocurría de una manera mística a través de ciertos hechos que solamente algunos pocos podían alcanzar. Pedro lo que hace simplemente es hablarles la verdad. Y les habla de los frutos de la salvación. Por eso en los versículos siguientes dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque el gnosticismo hablaba de otro conocimiento, era un conocimiento experiencial. Era el conocimiento que se podía experimentar a través de ritos, que a través de sensaciones y prácticas perversas le engañaban a las personas en pensar que eso era conocer a Dios y que tenían contacto con la deidad. Lo que Pedro les está diciendo es esto: si ustedes no reaccionan a la salvación que tienen y a la fe que les ha sido dada por gracia, por la cual se han abrazado a Jesús y tienen conocimiento de Dios, se van a encontrar en un punto de la vida ociosos y sin fruto en cuanto a conocerle más.
Porque el conocimiento del verdadero Dios no viene por experiencias sensoriales, viene por estar dentro de la salvación y vivir para su gloria. Es por eso que dice, si estas cosas están. Entonces, el llamado de Pedro a ellos es revisar cuál es la reacción a la verdadera salvación. Los llama a que analicen, detrás de tu fe has construido virtud, detrás de la virtud has construido conocimiento, detrás del conocimiento has construido el dominio propio, le has sumado al dominio propio paciencia, a esa paciencia le has añadido piedad, a esa piedad le has añadido afecto fraternal, a ese afecto fraternal lo has ligado con amor, el que todo lo padece, el que todo lo sufre. Si esto está, si tu vida es un edificio de piedad, entonces no vas a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve a llevarlos al conocimiento del Señor, porque el ataque de los gnósticos era hablar de que Cristo no era el Señor. Lo que tú tienes que conocer es a Jesucristo como Señor. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree. Él es el que gobierna, rige, reina sobre los que Él salva. Eso es ser parte de ese reino. Y es por eso que Él más adelante les dice, si estas cosas están ustedes, les será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno del Señor. Todo lo que los gnósticos están destruyendo, Cristo les muestra que es parte de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente a la mentira hay que destruirla con la verdad. Y la verdad está en su palabra. Dime, mi amado, ¿recuerdas la verdad de tu comunión con Dios para vencer las mentiras con las cuales tú te enfrentas en el diario vivir? Mentiras culturales, como por ejemplo que 2 hombres pueden formar un matrimonio, 2 mujeres también. Mentiras culturales, como por ejemplo de que una vida que late en un vientre no es vida hasta que nace. Otro tipo de mentiras, como por ejemplo una manchita más al tigre, tirarme una cañita al aire y pecar. Un pecadito por ahí no le hace mal a nadie. ¿Cómo enfrentas la mentira en tu vida hoy? ¿Qué supera la mentira en tu vida hoy? ¿Cuestiones del razonamiento o las expresiones de la verdad? ¿Eres consciente del valor de la fe que te ha sido otorgada por gracia? ¿Cuál es el foco de tu gozo hoy? ¿Te gozas en esa salvación tan grande? ¿O sigues buscando tu gozo en lo terrenal? Los gnósticos vendían el placer como un objetivo de vida. Desconectaban la realidad de la práctica perversa a través de la cual ellos llegaban al contacto con la deidad, de lo que era el pecado, la corrupción de la cual ellos habían huido. Dime, ¿tú negocias la santidad para satisfacer gustos y deseos hoy? Este es el problema. Esa era la mentira de los gnósticos. Estaban siendo invitados a negociar la verdad a cambio de placer. Y mi pregunta es esta: ¿cuál es tu vínculo con el pecado al estar dentro del Evangelio? El Señor, por boca de Pedro, los está llamando a ellos a que se mantengan en una vida piadosa hasta que Cristo venga y que no cedan a la invitación de los gnósticos.
¿Estás realmente comprometido a responder a la salvación por gracia? ¿Con la edificación de estas actitudes? Ser salvo para ti es simplemente disfrutar el beneficio del perdón, del contacto y de la comunión con Dios, de la inclusión en la vida de Dios y en su reino. ¿Hasta ahí nomás llega tu convicción de la salvación? ¿O entiendes que la salvación exige toda una construcción de piedad detrás de la fe? Y esa es la otra invitación moderna, la que destruye las iglesias. Queremos una iglesia adaptable a la comodidad. Nos molesta una iglesia bíblica. Eso es lo que en la mayoría de las expresiones con las que uno pastoralmente trabaja sale y surge. Cuando la palabra de Dios, tal como ocurría en ese tiempo, estaba siendo torcida, el efecto del gnosticismo era sembrar en la ideología de los creyentes el facilismo de no comprometerse con quién es Señor. Por eso es que esto entra dentro de un párrafo en donde Pedro está defendiendo a la iglesia de la mentira del gnosticismo, porque ellos no lo asumían como Señor. Y cuando una persona no asume a Cristo como Señor, tampoco tiene necesidad de obedecerle, hace la suya. Esa es la iglesia cristiana moderna. La iglesia que está llena de cristianos que les encanta la vida light. No vamos a negociar con eso acá. No vamos a negociar con eso acá. El gnosticismo lo que procuraba era que los creyentes ni siquiera pensaran en construir un edificio de piedad por sobre la fe. Usa la fe. ¿Vos crees en ese Cristo? Nosotros decimos que no es Señor. Entonces viví como quieras. Lo que vos haces con el cuerpo no afecta a tu alma. Y Pedro les dice, claro que lo afecta. Ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo. Ahora deben vivir así. El Señor está en contra del ocultamiento del pecado en la vida nuestra. Y evidentemente es lo que les está diciendo. Construyan un edificio de piedad para la gloria de su nombre con cada vida. El señorío de Cristo, dicho de otra manera, Pedro les dice, se va a ver en la vida que ustedes construyen por estar bajo sus órdenes y bajo su reinado en ustedes. Tu conocimiento real de Cristo se ha incrementado en este tiempo. ¿O estás ocioso y sin fruto? Dime, de los años de cristianismo que llevas, ¿puedes decir que tu conocimiento de Cristo y de Dios y tu firmeza en el Evangelio ha crecido? ¿Se mantiene simplemente estable o has retrocedido? En segundo lugar, Pedro está refutando la mentira de que ese Cristo que no es Señor, según los gnósticos, pero que Él les está demostrando que sí, y les está demostrando que ese Señor controla la vida de los que edifican su vida de piedad de esa manera para mostrar a Cristo, y que no tiene nada que ver la vida de santidad de una iglesia verdadera con lo que los gnósticos pretendían imponer como cristianismo fácil. Ahora el Señor, a través de la boca de Pedro, los llama de nuevo a la confianza. Primero, a la confianza en Cristo como Señor, y los llama a una vida que muestren a Cristo como su Señor. Ahora los llama a esperar a Cristo hasta que Él venga de esa manera piadosa. Y lo que hace es destruir la mentira que el gnóstico decía. Se tarda. No sean ridículos, no sean ingenuos, no se dan cuenta que desde que las cosas son así,
La creación no ha cambiado. Evidentemente, todo lo que vamos a estudiar en el capítulo 2 sobre la marca y el mensaje de los falsos maestros está recibiendo un freno. Es la verdad que se opone a la mentira. Pero más adelante él derrota la mentira de que Cristo no va a venir y se los dice de esta manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. No pasa por cuestiones místicas, no pasa por experiencias sensoriales, no pasa por lo que ustedes dicen que es el contacto con la deidad. Nosotros hemos tenido el testimonio fehaciente de ver que ese ser que ustedes niegan que sea Dios es un ser lleno de gloria. Solo Dios puede mostrarse como Él se mostró a nosotros. Y ese ser, que es el que está lleno de gloria, ese es el Salvador que nos ha mostrado que va a volver a buscarnos. ¿Cómo se los mostró? Bueno, Pedro les dice: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una construcción en el griego allí que puede ser traducida y debe ser traducida de esta manera: no os hemos dado a conocer el poder de la venida de Cristo. El poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es que sin duda, mis amados, el Señor mismo prometió venir a buscar a los suyos. Pedro les está diciendo: ustedes están dentro de un llamado de gracia y el Señor ha prometido venir a buscar a los suyos. Y ahí él vuelve a aplicar este concepto de las fábulas artificiosas para oponerse a la maldad de los gnósticos. ¿El Señor no viene? Bueno, Pedro les dice: eso dicen sus fábulas artificiosas, pero nosotros les estamos hablando la verdad. Y nosotros hemos corroborado que la segunda venida de Cristo va a ser una venida en poder. ¿Pero por qué lo hemos corroborado? Porque en su primer venida, Él reveló el poder de la segunda venida. Este es el argumento de Pedro. Porque en su primer venida, el Señor nos mostró el poder de su segunda venida. Eso es lo que les está diciendo. Nosotros hemos visto el poder de ese Jesús que ustedes niegan que sea Dios y que niegan que sea Salvador, porque evidentemente no han visto lo que nosotros vimos de Él. Y les cuenta Pedro en qué se basa y los lleva a la experiencia de la transfiguración. Así que yo les pido que ustedes vayan a la palabra de Dios. Y vayan a Mateo capítulo 16. Pedro los está animando a permanecer en esperanza a pesar del engaño de los gnósticos. Y Pedro los llama a que ellos recuerden lo que el Señor mismo les dejó y les mostró a los apóstoles. Y Él se los está diciendo. Es lo que encontramos en el Evangelio. La experiencia de Pedro está siendo para ellos el soporte de la verdad. Yo he visto el poder de la segunda venida de Cristo cuando Él estuvo con nosotros en la tierra. En Mateo capítulo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí el Señor está anunciando que Él vendrá en la gloria de su Padre, y que todo aquel que dice seguirle debe renunciar a su vida, perder su vida por Él y esperarlo. De cierto os digo, dice el versículo 28 de Mateo 16, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí está. Este es el argumento de Pedro para voltear a los gnósticos. Él les está diciendo claramente, ¿saben por qué el Señor va a venir? Porque nosotros vimos la segunda venida en su primer venida. El poder del reino futuro, Cristo lo mostró cuando estuvo aquí. Ustedes no lo vieron, pero yo sí lo vi. Y entonces Él les dice, acá, hay de ustedes tres, esos son Jacobo, Pedro y Juan, que son llevados por el Señor a un monte, el monte de la transfiguración. Por eso el capítulo 17 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. ¿Por qué va a venir el Señor? Porque el Señor mostró el poder del reino en su persona. Él es el rey, y no hay reino sin rey. De esta manera destruye el argumento de los gnósticos. Él les dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. ¿Qué ocurre allí? Cristo en su primer venida experimenta una metamorfosis. Les muestra que la carne va a ser superada en el reino futuro con la gloria. La palabra nos dice que nosotros vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La palabra nos muestra que el poder y la potencia de la gloria del Señor en su venida va a transformar nuestros cuerpos para hacer los cuerpos semejantes al suyo. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, y 1 Corintios 15, 51 en adelante, que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor vendrá, los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que estén vivos, más los que han muerto en Cristo, seremos llevados por Él. Ocurrirán los juicios, ocurrirá la creación y el establecimiento de cielos nuevos y de tierras nuevas. Todo esto es lo que Cristo anunció con una simple metamorfosis que les hizo ver a ellos que de la materia mutó a la gloria, y el rostro y su cuerpo fue resplandeciente, y ellos quedaron impactados con el poder del reino. ¿Sabe una cosa? Ese es tu lugar. Vos sos un hijo del reino porque tenés a Jesús. Y la mentira de los gnósticos de que el reino no viene, de que Cristo no vuelve, debe ser refutada con una simple cuestión: leer la verdad de la palabra de Dios. ¡Qué tremenda experiencia! Pedro les dice a ellos, ¿saben por qué yo les digo que Cristo sí vuelve? Porque yo lo vi en el poder del reino. No duden, no sigan a los gnósticos. Ese Jesús
que vino por primera vez, volverá en el poder con el que Él se reveló a nosotros. ¿Quién otro habla de ese poder? Juan. Juan dice, yo lo vi con mis propios ojos y lo palpé. Palpé que era el verbo de vida. Palpé que estaba pero no estaba. Palpé la gloria de su persona. Por eso él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sabe, mi amado, la palabra nos lleva hoy a sentar dos bases fundamentales si queremos evitar desviarnos por la mentira. Primero, Cristo Jesús es Dios. Él es Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Él ha sido la puerta de acceso que el Padre diseñó para introducirnos en su reino. Y en segundo lugar, es verdad que Cristo vuelve, porque si Cristo no vuelve, Él no es rey y tampoco hay reino. El propósito de la salvación por gracia es hacernos parte de la gloria del Hijo. Y eso es el reino final. Y ese poder es el que se observó en la transfiguración. Y es el que Pedro usa para confirmar la verdad de que Cristo va a venir. ¿Qué nos llama el Señor a hacer en esta mañana? A revisar nuestra vida. Primer punto que quiero compartir al estudiar esta verdad. Dime, en la escala de valores de tu vida hoy, ¿esperar al Señor es tu amor? Y no, mira, si viene la verdad, me favorece porque sobre que la quiero vivir fácil acá y hacer como yo quiera acá, a todo eso le puedo sumar que es algo hermoso saber que si Él vuelve, la voy a pasar bien allá. ¿Ese es tu vínculo con la segunda venida? Pedro les está haciendo entender que aman la segunda venida los que construyen un edificio de piedad con sus vidas. Y esos son los que esperan al Señor. Por eso existe el pasaje que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 nosotros en tu nombre. Cuando Él se revele y se manifieste, ahí sí que se les va a caer la ceguera de la cual habla Pedro. A muchos que no construyeron su edificio de piedad. Y de la misma manera que pasó en el juicio con el arca de Noé, en donde se burlaban de Noé hasta que empezó a llover y el agua llegó al cuello y el Padre cerró la puerta y corrieron para entrar y no pudieron, el mismo juicio, pero ya final, ocurre en el retorno de su venida y con todo el poder de su gloria. Y mis amados, el llamado en esta mañana es este. ¿Cuál es tu vínculo con el retorno de Jesús? Y mira, la verdad que el objetivo de mi vida está en disfrutar. Yo quiero disfrutar. A mí déjame, yo la quiero pasar bien. Si el Señor viene, mira, hace tanto tiempo que se dice lo mismo. Ese es el perfil del que no está conectado con el señorío de Cristo. Ese era el problema de los gnósticos. Hablaban de ese Jesús que los rescató, pero negaban la sumisión a las exigencias de la salvación. Y es la marca que Pedro habla en el capítulo 2. Ellos negarán al Señor que los rescató. Un texto controversial, tremendo de interpretación teológica. Qué simple entenderlo cuando entendemos la carta. Usaban de Cristo el rescate, pero negaban someterse al señorío para vivir una vida cómoda. Esa es la marca del gnosticismo que ha invadido las iglesias de hoy. Y el Señor está llevándonos a la palabra.
Cristo vuelve, y porque Cristo vuelve, si yo amo al Rey, amo el retorno y amo su reino. Y ese amor verdadero se deja ver en mi vínculo y conexión con la expansión de la verdad de Dios y con una renuncia total, que es la que el Señor les dice a ellos en el Evangelio de Mateo. Déjenlo todo y estén dispuestos a morir por mí, porque yo vendré y haré justicia. Y les mostró, al transfigurarse, que los vendría a buscar en el poder de esa gloria. Mi amado, rinde tu vida a Cristo confiando en que Él vuelve. Que el amor por su venida sea tu máximo amor. Y que la espera del Señor sea en piedad y en altura, como verdaderos hijos de Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti porque tu verdad derrota la mentira de los gnósticos que dividió la iglesia en aquel tiempo y que le hizo tanto daño. Es derrotada por la verdad de tu palabra, en donde tu palabra muestra que Cristo verdaderamente es el Señor, que Él es la puerta de acceso a un reino de poder glorioso, un reino el cual podremos disfrutar y en el cual podremos participar por pura gracia. Y Señor, esperamos con ansias tu venida, pero hasta que tú vengas, dejándolo todo, deseamos vivir una vida de piedad para la gloria de tu nombre. Nos postramos en adoración en esta mañana y oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén.